Como veíamos hace un momento en el reporte de mi compañero Fernando Ramos desde Bogotá, un estudio de Human Rights Watch sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia, conocidas como falsos positivos, ha provocado fuertes reacciones por parte de las autoridades colombianas a todo nivel y a los militares también, por supuestamente, directamente involucrados. Según el informe de la organización, altos mandos militares estarían implicados en miles de casos de ejecuciones extrajudiciales a lo largo de la década pasada, precisamente entre 2002 y 2008 principalmente. Para conocer más sobre este informe, hago contacto hasta Bogotá con el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Gracias por tomar este contacto, José Miguel, y quiero agradecer también a Cable Noticias por las facilidades para esta entrevista. José Miguel, muy buenas tardes. Pues ya habrás visto parte de las reacciones que ha provocado el informe presentado el día de hoy, José Miguel. Efectivamente, Mario, he podido conocer las reacciones que han sido algo fuertes, incluso la del presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, hace un par de horas nada más pude sostener una reunión en el Palacio con el propio presidente Santos. Creo que fue una excelente reunión, muy constructiva, donde pudimos explicarle al presidente el contenido del informe y las razones por las cuales hacíamos estos cargos tan fuertes relacionados con la responsabilidad de los altos mandos en esta práctica de falsos positivos. Él nos preguntó muchísimo sobre las evidencias con las que contábamos, los cargos específicos, cómo habíamos logrado acceso a esos datos y en concreto los casos de algunos generales, incluyendo el que es quien se desempeña actualmente como comandante en jefe del Ejército y de las fuerzas militares. Creo que pudimos responderle al presidente sobre la base de los antecedentes incorporados en el informe, que son muy serios, que son rigurosos, son el fruto de largos meses de trabajo, casi un año de trabajo, y todos ellos están respaldados por expedientes judiciales, por testimonios y por los antecedentes que hemos logrado sobre la base de las investigaciones que adelanta la propia Fiscalía de Colombia. Es que escuchábamos precisamente al presidente Santos en un evento que tuvo precisamente con militares más temprano, pues tal vez reaccionó a bote pronto sobre el informe y dijo precisamente, se refirió a las pruebas, a que no se puede estar denostando a los militares si no hay pruebas. Entonces me dices que era otro presidente, era distinto o fue suavizando un poco la postura conforme iban transcurriendo la plática y la presentación de esto que me comentas, de estas pruebas. Mario, creo que el presidente no estaba al tanto de los detalles del informe. Este no es un ataque visceral infundado por parte de Human Rights Watch a una institución armada. Esto es como habitualmente lo hacemos, está fundado en datos concretos, antecedentes, que son debidamente evaluados con el propósito de incentivar investigaciones judiciales. Nosotros no nos erigimos como jueces o fiscales, esa es la tarea justamente de las instituciones nacionales, pero sí logramos establecer que aquí se había producido un patrón de conducta, que esto no comprendía o comprometía solo a un par de brigadas, que las 7 divisiones del Ejército entre el 2002 y el 2008, es decir, la totalidad del Ejército se vio involucrada en este tipo de prácticas que no conocíamos de un antecedente similar. Es decir, en el mundo entero no hemos registrado una circunstancia donde militares hayan engañado a personas inocentes, muchos de ellos campesinos, con la oferta de un trabajo y luego a sangre fría los hayan ejecutado y presentado ante las cámaras como muertos en combate para abultar las cifras de bajas y por otro lado lograr beneficios, promociones, ascensos o incluso hasta vacaciones en el caso de los soldados de bajo rango. Este tipo de prácticas es obviamente una atrocidad, demuestra, yo creo que es difícil encontrar un ejemplo más brutal de desprecio por la vida y la dignidad humana. Hay 800 soldados condenados por falsos positivos, pero no hay ningún comandante, no hay ningún comandante de brigada, no hay ningún general que haya respondido hasta ahora. Recién ayer la Fiscalía ha citado a interrogatorios a 4 generales que se mencionan en este informe y confiamos en que gracias al debate público que se genere al respecto y gracias a los compromisos que nos ha reiterado el presidente Santos y el propio fiscal,
se logre avanzar en estas investigaciones con la cooperación del Ejército. Si no hay cooperación del Ejército de Colombia, es muy difícil lograr establecer fue el grado de responsabilidad de estos comandantes que dirigieron brigadas que participaron en estos hechos. Y es que, como señalas en el informe, se hace hincapié también en que no solamente no se consignaron a altos mandos militares, sino que incluso hubo ascensos. Hay unos, evidentemente, incluso generales en retiro, otros en funciones. ¿Qué te parece? Te voy a poner algunas palabras de Jaime Alfonso Lasprilla, comandante general del Ejército de Colombia, también en reacción al informe que presentó, es muy breve, que presentó esta mañana Human Rights Watch. Vamos a escucharlo. Hoy estamos hablando de 2.000 hombres nuestros que están condenados y sindicados. No significa que todos los hombres que sean mencionados en una investigación tengan que ser culpables, pero lo más importante de esto y es pedirle a todos los organismos no gubernamentales que haya un respeto por la dignidad de las personas, por el buen nombre de las personas. ¿Qué opinas de esto, José Miguel? El general Lasprilla Villamizar, quien se desempeña actualmente como jefe del Ejército, también fue el comandante de la 9ª Brigada en Colombia. Entre julio del 2006 y octubre del 2007. Durante ese periodo, un poquito más de un año, se registraron 48 casos de falsos positivos, es decir, de ejecuciones extrajudiciales de inocentes. Lo que no resulta plausible, no resulta realmente creíble, es el que quien fue comandante, que no era general, era un coronel en esas épocas, a cargo de la brigada donde se cometieron estos hechos, no tenía la menor idea de la comisión de estos homicidios a sangre fría. Eso creo que merece una explicación, un interrogatorio, una investigación por parte de la Fiscalía. Por eso es que creemos que las evidencias apuntan a los mandos superiores. No es posible creer que soldados se cometieron estos crímenes por cuenta propia, son más de 3.000 casos a lo largo y ancho del país, y que los comandantes de las brigadas que autorizaron las operaciones militares, que recibieron los informes de patrullaje donde se dejaba constancia de la muerte de estas personas, nunca se hicieron unas preguntas, nunca tuvieron mayor curiosidad, nunca dijeron que querían revisar o registrar estos hechos, y por ello creo que por responsabilidad del mando deben dar cuentas ante la Fiscalía de sus acciones en esos años. José Miguel, ¿hay algún señalamiento directo, concreto, contra el presidente Santos, siendo ministro de Defensa en 2 de esos años al menos que más críticos? Mario, el presidente Santos se desempeñó en esos años como ministro de Defensa. Durante el gobierno del presidente Uribe hubo 5 ministros de Defensa. Nuestro informe da cuenta de las responsabilidades penales que les puedan corresponder a aquellos que se desempeñaron en tareas militares y específicamente aquellos que participaron en las actividades, en las operaciones militares de las diversas brigadas y batallones del ejército colombiano en esos años. La responsabilidad política, por ejemplo, de aquellos que sirvieron al país en esos años como ministro de Defensa no forma parte de este informe. Pero si pudiera decir algo respecto al presidente Santos, mientras él se desempeñó como ministro de Defensa, él fue el que le ordenó al inspector general del Ejército, al general Suárez, investigar estos hechos, los falsos positivos. Gracias a esas investigaciones fue el presidente Santos quien como ministro de Defensa pidió el retiro, la destitución de 27 militares, incluyendo 3 generales, y al mismo tiempo dictó unos decretos que perseguían asegurar que las investigaciones de estos hechos se manejaran bajo la justicia ordinaria y no bajo la justicia penal militar, porque no se garantizaba la independencia. De tal modo que creo que por ahora, de acuerdo a los hechos que están sobre la mesa, aquí lo que hay que determinar es cuál fue la responsabilidad de militares, de comandantes, que luego siguieron ascendiendo en sus carreras y que llegaron al máximo grado de generales,
algunos en servicio activo, otros en retiro, su responsabilidad, la responsabilidad de estos generales y otros coroneles en la comisión de estos hechos atroces. Así es, también el conocimiento de estos hechos atroces y la no denuncia, la omisión, puede ser tipificado como un delito, y esto sucede al interior del gobierno colombiano, por supuesto, pero también en los aliados, en Estados Unidos particularmente, José Miguel, no ha habido una clara posición del gobierno estadounidense sobre la ayuda que se dio en estos años particularmente a Colombia en la guerra contra el narcotráfico y de si hubo o no conocimiento de este tipo de prácticas. Mario, sobre este informe ha habido ya reacciones muy fuertes en Washington. Una en particular me gustaría citar del senador Patrick Leahy, un senador muy influyente, muy importante, que tiene a su cargo uno de los comités claves del Senado, que es el Comité de Appropriations, que es el que decide la utilización de recursos de los Estados Unidos, justamente como el Plan Colombia. El senador Leahy fue quizás una de las principales autoridades norteamericanas que hizo grandes esfuerzos para que se condicionara la ayuda militar norteamericana, billonaria, durante más de una década, a requisitos en materia de derechos humanos y que se establecieran algunas certificaciones permanentes para evitar que se produjeran hechos atroces. Bueno, lo cierto es que este informe demuestra que todos los mecanismos de control fallaron. Y eso creo y espero que tanto el Departamento de Estado como el Departamento de Defensa, el Congreso y la Casa Blanca, a la luz de los antecedentes que se están poniendo al conocimiento de la opinión pública mundial, promuevan una investigación a fondo para ver por qué se siguió sustentando, aprobando, promoviendo una ayuda militar de equipos, entrenamiento e inteligencia a unas fuerzas militares que se vieron involucrados masivamente y en términos generalizados y sistemáticos en la comisión de hechos atroces de esta magnitud. José Miguel, te agradezco mucho por esta conversación. Director para las Américas de Human Rights Watch, que está pues ahora en el centro de la polémica por la presentación del informe sobre falsos positivos en Colombia. Gracias, José Miguel Vivanco, y muy buenas tardes desde Bogotá, José Miguel Vivanco. Muy buenas tardes, al contrario, un placer estar con CNN.